Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía medieval. ¿Qué es la filosofía medieval? La filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamiento y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las etapas de la filosofía medieval, donde primero encontramos a la patrística. Corresponde a la etapa primaria en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso, principalmente con el cristiano. Uno de los representantes más destacados de esta época fue San Agustín, que desarrolló una corriente que hoy en día se conoce como neoplatonismo y puede resumirse a la reinterpretación de la obra de Platón bajo la óptica cristiana. Segundo, encontramos la escolástica, una etapa que abarca desde el siglo VI hasta el siglo XVI y se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Surge como consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de aplicar el método científico aristotélico para dar respuesta a varios planteamientos religiosos o sobrenaturales. El máximo representante de esta etapa fue Santo Tomás de Aquino, que pues intenta introducir la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Bueno, entre las principales características de la filosofía medieval, fuertemente marcado por planteamientos de orden divino, es decir, va a empezar a generarse esos planteamientos de la fe cristiana, lo cual a su vez llevará otra característica que es la Biblia como principal fuente de respuestas o como oráculo de respuestas hacia todas las inquietudes y preguntas que se tuvieran. A su vez, la filosofía medieval se encargó de rescatar y de volver a esos valores clásicos y esos planteamientos filosóficos clásicos, como lo son el surgimiento del neoplatonismo, que se resurgirá el platonismo, que plantea la existencia de uno o varios dioses sobre todas las cosas, y que también se retomará de ahí y se creará la lógica aristotélica, en la que se implantará en precisamente universidades emergentes. Temas de la filosofía medieval. Para poder entender mejor la filosofía medieval, es importante que conozcamos cuáles eran las cuestiones centrales de esta filosofía. Destacan las siguientes: la relación entre razón y fe, la existencia de Dios y sus atributos, el mal, el libre albedrío, la causalidad, los límites del conocimiento, el problema de la substancia, la lógica aristotélica. El tema fundamental de la filosofía es Dios y la relación entre fe y razón, y ya no el ser humano, la sociedad o la naturaleza. La filosofía se convierte en un instrumento de la fe. La filosofía medieval es inseparable de la filosofía cristiana, influenciada a su vez por la filosofía islámica y la judeo-islámica, y a los textos de filósofos árabes. Existencia de Dios en la filosofía medieval. La mayor parte de la filosofía medieval estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. Para ello se recurría a textos sagrados, a la lógica aristotélica y el argumento ontológico como principales métodos para hallar respuestas. El argumento cosmológico de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios parte de que todo lo que existe tiene una causa. Debe haber, pues, una causa primera de todo. ¿Qué es Dios? Que equivale al primer motor de Aristóteles. Yo les voy a hablar sobre la lógica aristotélica. Siendo Aristóteles un defensor de la lógica como método para aproximarse a las ciencias y a la filosofía, fue muy natural para los filósofos medievales plantear la lógica aristotélica clásica como una vía legítima para responder a las inquietudes que la época planteaba. Según este método, el aprendizaje de ciertos conjuntos de silogismos permitía conectar un sujeto y un objeto de manera correcta. Por tanto, sería una herramienta útil para generar conocimiento.